Seguimos desmantelando toda esta estructura subyacente y es apasionante descubrir cómo funciona todo este mecanismo inconsciente de la psique colectiva. Hoy vamos a develar, vamos a tener acceso a una revelación que tiene que ver con esto tan llamativo y tan conocido del apocalipsis. No te lo pierdas porque es muy interesante, y en la medida en que seamos capaces de ver todo este esquema con claridad es que vamos a ser capaces de desmantelar todo este conjunto de eventos que están ocurriendo. Porque todo al final tiene que ver con todo. Siempre hay una conexión porque este campo de la realidad es un campo cuántico. Es decir, que está conectado a nivel subatómico, atómico, molecular, físico, fisiológico, anatómico. Es decir, todas las partes están conectadas, todas se interrelacionan, todas se influyen, más allá de esta parte que es este constructo humano pueda ver conscientemente. Vamos a hablar de los jinetes del Apocalipsis y de los 7 sellos, de los que habla el Nuevo Testamento en la parte conocida como el libro del Apocalipsis. Y aquí nos hablan de algo muy interesante desde el punto de vista numérico. Nos hablan de 7 sellos. Dentro de estos 7 sellos están los 4 sellos conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Fijaros que son 4, no son 3 ni 2 ni ningún otro número, son 4, y en este canal ya sabemos que el 4 desde la lectura que nosotros hacemos tiene que ver con un diseño. El 4 es siempre algo construido, vamos a decir, desde una inteligencia prediseñada. Es algo que viene a tomar forma desde esa dimensión 5, desde ese inconsciente, en función de toda esa información que filtra desde ese campo más sutil que es el inconsciente y el cual estamos desmantelando poco a poco. Hoy vamos a seguir con este trabajo de desmantelamiento de ese inconsciente. Entonces vemos que estos 4 jinetes nos están hablando de una estructura, de un diseño, de una serie de programas que tienen que ver con algo muy básico que nos mueve desde el principio de los tiempos, que son marcadores de supervivencia. Porque fijaros en una cosa, no en todas las fuentes en las que he mirado los caballos de estos jinetes apocalípticos guardan el mismo orden y el mismo significado, pero esto a mí personalmente me parece irrelevante, porque finalmente, independientemente del color del caballo y del orden, nos están hablando de lo mismo. Así que el primer caballo, la referencia que encontré, lo pone como el caballo blanco, de color blanco, y es un caballo al que se le da la potestad o el poder a través de un arco, y al que se le da una corona. Es un arco con el que la distancia puede apuntar y herir, y lleva una corona, y fijaros en la palabra que estoy nombrando, corona. Quiero que en toda esta metáfora de los caballos y de los sellos se relacione con todo lo que está pasando, porque como digo, aquí nada es al azar, nada ocurre porque sí, y todo tiene que ver con todo. Entonces estamos manejando una información del pasado, sí, pero que ya está marcando una hoja de ruta, ya está marcando, ya está poniendo una impronta ese pasado en nuestro presente,
como los tiempos son cíclicos, estamos ahora en un nuevo ciclo que se repite hasta que, y se va a estar repitiendo hasta que desmantelemos el código. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces este caballo blanco, aquí se nombra la palabra corona y no necesito hacer referencia qué elemento denominado corona está ocurriendo y ha marcado de manera muy poderosa los eventos desde el 2020. Entonces, este primer caballo se considera, en la referencia, en la fuente que encontré, habla del engaño, lleva una corona y a través de esta potestad o a través de este poder, entonces también podríamos llegar a la conclusión de que este primer caballo tiene que ver con esta corona. En resumen, podríamos relacionar este caballo blanco con un engaño que tiene que ver con un marcador que está muy profundamente insertado en el inconsciente, en esta psique colectiva humana, que tiene que ver con la enfermedad. En las antiguas escrituras se habla de plagas y de pestes, tiene que ver con la enfermedad. Es este viejo marcador que tiene que ver con la supervivencia. El segundo caballo sería el caballo rojo o vermellón, que viene con el atributo de la espada. La espada es nuevamente un arma que tiene que ver con el enfrentamiento, con el conflicto, con la lucha. En definitiva, tiene que ver con la guerra. Y fijaros en el patrón de la enfermedad, primer caballo, el patrón de la guerra, segundo caballo. Vemos cómo se están cumpliendo estos 4 sellos primeramente y luego seguiremos avanzando sobre los siguientes sellos, porque os recuerdo que son 7. Entonces este caballo rojo tendría que ver con el conflicto de separación, nuevamente con un marcador de supervivencia que nos lleva a una situación de guerra. El tercer caballo es el caballo negro, y este caballo negro nos habla del hambre, y que, oh casualidad, está ahora pululando este fantasma de la hambruna sobre todo el territorio del globo. Vemos claramente que aquí no se da puntada sin hilo, todo responde a viejos y antiguos patrones, a ciclos que responden a patrones que si se repiten y se están repitiendo, es porque no hemos sido capaces de resolver en un pasado. Y entonces este fantasma vuelve a la carga no tanto para castigarnos, sino para darnos la oportunidad de que sean resueltos. Una manera de resolver es poder verlos. Y seguimos mirando para poder ver. El cuarto caballo es el caballo amarillo y tiene que ver con la muerte. Obviamente, si no hemos sido capaces de resolver los asuntos que tienen que ver con la enfermedad, las pestes, las epidemias, resolver los asuntos que tienen que ver con el conflicto de separación, las guerras, los enfrentamientos, traerán asociados los conflictos que tienen que ver con la falta de alimento, la provisión. Y obviamente todo esto, de una manera u otra, va a acabar con la mayor parte de las personas. Va a llegar el tema de la muerte, que no es otra cosa que la autodestrucción por falta de conciencia a la hora de resolver los conflictos. Antes de continuar, voy a hacer una pausa sobre la palabra. En el último vídeo hablamos de los códigos del lenguaje. Vamos a decodificar un poco la palabra apocalipsis, porque si vamos al diccionario de la Real Academia Española, digamos que la definición que hace de apocalipsis es
tiene que ver con un final catastrófico y con el fin del mundo. Podemos ver que el significado que le da este código 34 de España a la palabra Apocalipsis es un significado que tiene que ver con un diseño que no va a la verdadera raíz de la palabra, sino que se queda con una marca que en realidad es superficial y que tiene que ver una vez más con estos programas de supervivencia, que tienen que ver con el fin del mundo, el fin de un ciclo en formato catastrófico, y es simplemente porque nos hemos quedado en lo superficial y no hemos podido comprender de qué se trata verdaderamente el Apocalipsis. Porque si profundizamos un poco más, vemos que la palabra Apocalipsis etimológicamente en su raíz viene del griego y no tiene nada que ver con catástrofes ni final de nada. Viene de la palabra apocalipsis. Su significado es el de revelación, el de quitar el velo. Entonces para eso justamente viene el Apocalipsis, para que despiertes, para que profundices en estos patrones que nos están codificando y marcando tan fuertemente desde hace miles de años, con estos programas subyacentes en el inconsciente colectivo que tienen que ver con la supervivencia, no con la vivencia, con la vida, sino simplemente con una existencia que ya nos vienen codificando desde muy antiguo en la propia Biblia, con estas frases de que la vida se trata de un valle de lágrimas. Finalmente todo es una lucha, un sufrimiento, un sacrificio, y todos estos mensajes todavía están en el inconsciente colectivo, no te quepa duda. Por eso estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo un apocalipsis, sí, pero es importante que te hagas la pregunta de lo que realmente significa esa palabra para ti. ¿Significa, como dice el diccionario de la RAE, un final catastrófico? ¿O significa, como dice la palabra en su origen griego, una revelación, un despertar, un quitar el velo? Y fijaros que la palabra Apocalipsis suma 125. Estamos hablando de un receptor para ese cuadro 25 que resulta tan esquivo, tan invisible. Ese cuadro 25 es ese fotograma que resulta imperceptible, invisible, y sin embargo es el que está marcando inconscientemente tus elecciones. Así que siguiendo con esto de los sellos, después del cuarto sello, recuerdo que hablamos que era la muerte, vendría el quinto sello, conocido como la tribulación. Es este sello en el que nos habla del sufrimiento de las almas. Son estas almas que ya han perecido y más allá de la muerte siguen sufriendo. Fijaros hasta qué punto, hasta qué nivel te están programando en la idea del sufrimiento. Es una manera de decirte que no hay escapatoria, incluso más allá de la muerte. El alma va a seguir bajo el influjo de estas marcas, de estos sellos, en este caso el sufrimiento. Y el sufrimiento más allá de la vida, y esto, el sufrimiento más allá de la vida, lo podemos relacionar fácilmente con este concepto del infierno y del castigo. El sexto sello nos habla de las señales cósmicas. Esto me pareció muy interesante porque esto tiene que ver con algo que se está dando también mucho en estos momentos, que es todos estos avisos de que viene el meteorito que va a destruir la Tierra,
o con estas catástrofes climáticas que no se cansan de anunciar. Esto es otra codificación, es otro sello, y en el libro del Apocalipsis es el sexto sello. Fijaros que es el número 6, tiene que ver con un potencial, pero en plan mal, en plan negativo. Es un potencial que tiene que ver con una catástrofe, en este caso cósmica o climática. El quinto sello, fijaros cómo a nivel S5 te siguen programando para que sigas sufriendo, como que es algo inevitable. Y el séptimo sello es muy curioso porque tiene que ver con la ira y la misericordia de Dios. Yo cuando leí esto pensé, ¿pero es ira o es misericordia? Vamos a ver, bueno, pues son ambas. Es esta marca que te inocula esta idea en el inconsciente del Dios castigador y misericordioso. Es decir, esta idea de que por encima de ti, por supuesto, hay una entidad que dispone de la vida sobre la tierra y sobre todas las cosas de la tierra, por supuesto, incluido el humano. Y si el humano no obedece las directrices de todos estos sellos, de todas estas marcas, de todos estos programas o arquetipos, entonces, si no eres fiel cumplidor de todos estos arquetipos del pasado, vas a sufrir la ira de Dios. Vas a pagar las consecuencias, vas a ser castigado. Esto claramente es una especie de cortafuegos o de antivirus del programa. Hablando ahora en términos informáticos, hay un programa dentro de la Matrix que debe ser cumplido para que el programa siga cumpliendo sus propios arquetipos. Entonces, si alguien se atreviera a salirse del programa, se disparan estos mecanismos de defensa del programa. Tiene que ver con la amenaza, con el miedo, con la culpa. Todos estos son mecanismos de defensa del propio programa de la Matrix. Naturalmente es en esta ambivalencia de Dios castigador y Dios misericordioso. No hay que preocuparse porque de la misma manera que te castiga, luego te salva. Te salva si eres un buen seguidor de sus directrices. Y aquí hay una información que también he estado mirando, que es estos famosos 144. Estos 144.000. Estos 144.000, fijaros en el número 144, serían los elegidos de Dios para ser salvados. Si eres un buen cristiano, un buen creyente, serás el elegido y serás salvado. Pero fijaros que aquí los números no engañan para nada. Estamos hablando de un receptor que está recreando el diseño, el arquetipo 4-4. Sabemos que 4 es justamente el diseño, el arquetipo. Pero el diseño de este Dios que está muy conectado con un pasado que está informando desde unos diseños, arquetipos, formas que te mantienen dentro de un circuito cerrado. Por eso periódicamente se viene repitiendo estos ciclos del Apocalipsis, se vienen repitiendo. Yendo al significado etimológico más original de la palabra, se nos está dando la oportunidad, revelando nuevamente todos estos mecanismos, se nos está revelando en realidad de qué van estos arquetipos, se nos está revelando claramente que estamos repitiendo patrón porque seguimos establecidos
dentro de programas de supervivencia. Y esto nos mantiene en círculos de lucha contra la enfermedad, lucha contra la guerra, lucha contra el hambre y finalmente te llevan a una muerte. Es decir, que seguimos respondiendo a programas básicos de supervivencia. Y esto, queridos amigos, no tiene nada que ver con la vida. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. Entonces, bajo mi punto de vista, Apocalipsis ahora nos lleva hacia una revelación. Vamos a desmantelar ese cuadro 25 para ver de qué se trata. Y así es como se nos quitará el velo. Se nos está realmente quitando el velo a muchas personas, más de lo que parece, cada vez más. Estamos desmantelando el viejo paradigma para descubrir que el Apocalipsis no tiene nada que ver con estos viejos conflictos del pasado. De lo que realmente se trata es de que nos demos cuenta, que nos quitemos el velo, dejemos de luchar para sobrevivir y comencemos a aprender a vivir. Y fijaros que vivir suma 83, estamos hablando de una octava consciente, es una nueva octava de conciencia. Ese 3 es esa mente consciente que por fin se quita el velo, se da cuenta que tiene ese gran poder de generar dentro de su propia vida una nueva creación. Ya no necesitamos ese Dios del séptimo sello, reconfiguramos ese 7, esa conciencia original que ya no necesita ser castigada, ni siquiera salvada, solo necesita darse cuenta de que nosotros somos nuestros propios castigadores y salvadores. La lupa de vivir suma 100. Ese 100 es un número muy rotundo y tiene que ver con un receptor humano, vamos a decir, con una doble membrana de conciencia. La conciencia humana que se quita el velo y que tiene acceso a esa conciencia más global. Ahí nos convertimos, ahí te conviertes en el verdadero creador. Así que vamos a darle las gracias a ese viejo Dios que en realidad tuvo la función de mostrarnos el camino, ¿sí? Ha sido y está siendo un camino duro, pero la función de ese viejo Dios que divide y que castiga ha sido y sigue siendo la de que encontremos nuestra verdadera esencia, vamos a decir, divina, es decir, ese potencial dormido que gracias a la gran tribulación, el quinto sello empieza a despertar y a darse cuenta de que ya no necesitamos ningún Dios, porque nosotros somos creadores, capaces de manifestar cada día nuestra propia realidad.